Muy bonita su historia, es muy corta. Vamos a ver la historia de Jairo, el padre de la hija que está muriendo. Y así que acompáñenme, puse aquí a continuación los versículos. Ah, era la guitarra, ¿verdad? Con razón. Ojalá puedan leer, si no, lo voy a seguir leyendo. Como le dije, se ve mucho, pero es una historia muy corta y es para dar contexto de la historia. Marcos capítulo 5 del 21 al 43. Dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, o sea, flujo de sangre. Había sufrido había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir que había sido sanada en terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder de él, salió poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Medios groseros, pero bueno. Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Santiago y Juan, Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie de lo que había sucedido y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña. Muy bien, una historia famosa, incluso se conectan 2 historias. La de hoy vamos a enfocarnos en Jairo y su hija, ¿no? Está Jairo, que ahorita vamos a hablar un poquito de él, porque igual creo que a veces no se le da ese enfoque de quién es él realmente o quién era él, qué hacía, a qué se dedicaba. La historia es muy sencilla. Viene un papá pidiéndole ayuda a Jesús, se le postra en sus pies y le roga que por favor sane a su hija porque se está muriendo. Ahora, hay que entender lo de la multitud. Jesús venía con toda su banda, sus discípulos, su equipo de trabajo y gente que le seguía, ¿no? Era así como tal vez los mercados cuando se ponen llenos y no puedes ir de local en local porque hay mucha gente. Algo así, y entendamos que pues era aire libre, tierra, no había calles. Entonces era tal vez un relajo, polvo se levantaba mientras toda la gente caminaba por la tierra. Y llega Jairo y le pide: Jesús, por favor, te ruego, mi hija se está muriendo. Un chavo que aparece de la nada, pero era un hombre importante. Y ahorita vamos a ver por qué ese hombre era importante, porque solo dice una descripción de él. Llega, se le postra a Jesús, le dice que por favor le ayude, Jesús acepta y va. Pero en ese transcurso, la Biblia pues no dice detalles, no dice, fueron 48 minutos lo que se tardaron, pero da a entender que tal vez hubo un poquito de minutos, tal vez una media hora, por lo que podemos ver en la historia, porque en lo que están caminando hacia la hija de Jairo, entra esa historia. Entra la mujer que pues tenía esta enfermedad, no podía parar con su flujo de sangre y le toca el borde de su túnica, ¿no? Y salió poder de él. Jesús dice: oye, espérame, alguien me tocó, salió poder de mí. ¿Quién fue? Los discípulos medio groseros dicen: oye, pues hay un chorro de banda, o sea, no manches, no vamos a ver quién fue. Y en ese transcurso entre que ven quién es y quién no, iba corriendo el tiempo. Después
Jesús dice, espérate, necesito ver quién fue, necesito conocer, necesito verla. Y es cuando la chava se atreve y le dice, fui yo. Y la sana, le dice, tus pecados han sido salvados, ve tranquila, en paz. Y por fin pueden regresar al camino a la casa de Jairo. Pero para esto, yo me imagino que ya pasó un cierto tiempo y es cuando viene mensajero para salvar el semestre las últimas 2 semanas y como todo así como de, no, este cuate ya fue, ¿no? Y la historia no era así, entra Jesús y hace el milagro. Ahora, ese es el contexto de la historia, pero vámonos a detalle desde la perspectiva de Jairo, porque como repito, siempre hemos visto la fe, siempre hemos visto la sanidad de Jesús en estos momentos. Así que quiero hacer la pregunta de quién era Jairo. Jairo dice una característica de él, una descripción de él, y dice que era el líder de la sinagoga local. En otras versiones, en Mateo, dice que era el gobernante de la sinagoga. Ahora, en los tiempos judíos, las sinagogas son un lugar donde se reúnen para levantar adoración a Dios. Se puede decir que una iglesia, pero pues para los judíos, ¿no? Y era algo muy importante en cada ciudad porque, pues bueno, la ley, la política de los judíos, pues era la ley de Moisés, ¿no? Era mezclar religión con política. Entonces, un líder de una sinagoga local era impresionante, era un hombre importante. Me puse a investigar acerca de estos gobernantes, como lo escribe Mateo, y dice, el gobernador era el responsable administrativo de la sinagoga. Era el presidente de la junta de ancianos y el responsable de la buena marcha de la sinagoga. Era el responsable de la distribución de obligaciones y de ver que todo se lleva a cabo decentemente y con orden. Si se fijan, no tenía nada de injerencia en lo religioso, no ofrecía sacrificios, no predicaba, no enseñaba. Era el jefe, era el gobernante administrativo, era el que se encargaba de que todo saliera bien. Entonces, en otras palabras, era un hombre importante, respetado en la comunidad. Si lo quieren ver así, pues tal vez era como un Mara Lezama de Quintana Roo, no sé, Samuel García de Nuevo León, Alfaro de Jalisco. Eran gobernantes, eran personas importantes, respetadas, ¿no? Digo, si vamos a Mara Lezama, aunque le tiremos en Facebook, la vamos a celebrar como se debe, la vamos a saludar, ¿no? Y era él un hombre importante. Jairo era un hombre importante. Y con ese contexto vamos a entrar a 4 puntos el día de hoy que quiero decir para los papás acerca de lo que es ser un padre ejemplar. En la vida de Jairo podemos aprender muchas cosas y muchas de estas es lo que es ser un padre ejemplar. Y ojo, no es solo para los padres, porque dices, bueno, ¿y qué onda con los demás? También es para los que no son padres. Eh, el pastor Moisés, el pastor Isaí, han predicado mucho acerca de aquellas personas que no son papás, pero pueden ejercer cierta paternidad espiritual con algún joven, alguna joven que tal vez no tienen a sus papás en estos momentos. Y esta prédica también es para ustedes, es para que ustedes puedan tomar estos ejemplos y poder ejercer una paternidad correcta, una ejemplar como la de Jairo. El primer punto es acerca de la humildad de Jairo. Puse aquí en rojito unas cosas importantes, cosas del momento. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hijita se está muriendo. Ahora, puse esto en rojo porque son cosas que me llaman la atención. Siendo él quien era, un gobernador, un hombre importante, un hombre para los judíos respetado, que tenía un cierto nombre, fue con Jesús. Y ahora dirás, bueno, pues es Jesús, ¿no? Pues si yo lo tengo enfrente también le beso los pies, pero hay que entender que en ese momento Jesús no era bien visto en la sociedad. Incluso Jesús no era como bienvenido en las sinagogas porque pues predicaba lo contrario a ellos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante porque un gobernador del tiempo judío se cayó a los pies de Jesús, le rogó y hasta de una manera humana, de una manera tú y yo, mi hijita, cuando pues los gobernadores cuando van a perder su postura y ellos tienen que hablar de cierta manera, no pueden utilizar gentilicios guarros como nosotros, cosas así, apodos, ¿no? Y se le olvidó todo eso. A Jairo tuvo una humildad para con Jesús, se olvidó de todos sus prejuicios, porque claro que Jairo tenía prejuicios con Jesús, y no solo con Jesús, con los que andaba, porque hemos visto que Pedro, que Juan era gente no muy bonita que digamos en la sociedad, y Jesús andaba con ellos. Se olvidó de los prejuicios, se olvidó del juicio que tenía, del prejuicio que tenía con Jesús, con su gente, que era considerado un hereje, que no era muy bienvenido. Se lo olvidó por completo en ese momento. En su mente se olvidó la dignidad. ¿Cómo me vienes a decir que un gobernador
viene y se pone en los pies de Jesús. Un gobernador, un hombre de lana, un hombre rico, un hombre con poder, fifí, ¿no? Opositor de la cuarta T, casi casi, viene y se postra delante del Señor. Y yo especulo que también olvida a sus amigos, porque hay que recordar unos versículos atrás en donde dice que llegaron mensajeros, por eso les hice énfasis en esto. No dice que eran trabajadores, pudieron ser amigos, pudieron haber sido familiares. Y en otra versión, en la versión traducción lenguaje actual, le dice: su hija ha muerto, ¿para qué más molestar al maestro? De una manera despectiva. Yo creo, estoy casi seguro, especulo, que pues la gente, cuando Jairo toma la decisión, le dice en su casa: ¿sabes qué? La última, es esta la última y nos vamos, voy a hacer algo por mi hija, un último intento, voy a ir con Jesús. Yo creo que toda su familia sí fue como de, o sea, de todas las opciones que tienes por tu varo, por tu poder, tus influencias, vas con Jesús, ¿no? Y como que no querían que se acercara mucho como con él, ¿no? Entonces van y le dicen: ya para qué, o sea, aléjate ya, carnalmente para acá, o sea, ya no molestes más a ese chavo, a ese Jesús, a ese maestro, ¿no? Y se olvidó de todo eso, se olvidó de sus amigos, de la opinión pública, de los prejuicios, de su posición. Y como puse ahí, su estatus, su posición no le impidió humillarse delante de Jesús y reconoció toda su autoridad y todo su poder. Ese es un punto muy importante de un padre ejemplar, la humildad. Y esta humildad es delante de Dios. Ahí Jairo tuvo la oportunidad de estar delante del maestro, pero cuando estamos aquí, también estamos delante de Jesús. Y a veces, muchas veces lo predicamos en jóvenes, la humildad del hombre, en este caso del padre, que la mayoría del tiempo los hombres son los que estamos tal vez serios, ¿no? En el tiempo de alabanza, no cantamos porque pues, no vaya a ser que me tomen fotos y la publiquen en redes sociales y me vea llorando. Pero así como Jairo se quebrantó delante del Señor, se puso en rodillas, en la misma forma en que un padre ejemplar tiene que tener esta humildad para con su familia, para con el Señor. Tuvo una perseverancia enorme, enorme, enorme. Igual puse en negrito algunas cosas que me llaman la atención. Tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro, lo que vimos hace un ratito. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús después dice, pero él hizo todo, perdón, describe lo que Jesús hizo en la casa, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre, o sea, Jairo, y a la madre de la muchacha y a los 3 discípulos a la habitación de la niña. ¿Qué quiero decir con esto? Pobre Jairo, su hija está muriendo, ya no tiene remedios. Yo creo que con el dinero que tenía, su estatus, su nombre, su rol en la sociedad, pues claro que fue con cualquier médico, cualquier doctor, cualquier tratamiento, o sea, no, siempre, o sea, no era un imposible para él. Pero cuando va con el Señor ya es como, ya cuando va con el Señor, perdón, es como cuando ya es, sabes que la última y nos vamos, me muero con esta es mi última decisión, voy a tener esperanza y fe. Va con el Señor y todo sale mal. Va con el Señor, se postra, le dice que sí, se anima, pero entra una señora. Yo me imagino a Jairo así como de Chihuahua, o sea, justo ahorita, ¿no? Entra esta chava, toca el borde y espérate, hay una escena y espérate, Jesús no se quiere ir, quiero saber quién es y empieza a ver y con toda la multitud y tiene una interacción con ella y le dice: oye, tu fe te ha sanado y que no sé qué. Y Jairo así como de, bueno, pero mi hija también, ¿no? Y en todo eso muere la hija, van y le dicen: ya fue, ni te apures, ya ni hagas nada, ya ni lo molestes. Yo me imagino que la cabeza de Jairo estaba de que a 1000 por hora, la casa atrás, la familia allá, la hija muerta, Jesús no viene, oye, me dijo que sí, pero está esta chava que está tirada y está pidiendo sanidad también. Y pobre, la cabeza de Jairo, y encima vienen y le dicen: tu hija está muerta, ya no lo molestes. Y luego y todos los comentarios aquí en la cabeza, pero Jesús le dice: ey, espérame, ponme atención a mí. No tengas miedo, confía, aquí. Llegan a la casa, todos se burlan. La solución que Jairo trae a la casa, que es Jesús, es tomada como una burla para los que están en la casa, porque entran y toda la gente se ríe así como de, bueno, ¿y él qué va a hacer, no? Todos están burlando tal vez de Jairo, de la situación, y ¿qué hace Jesús? Saca a todos: vente Jairo conmigo, no te distraigas. Y pobre Jairo, yo me lo imagino así como de que no sabe ni para dónde voltear, ya no sabe ni qué hacer, pero tuvo una perseverancia. Tuvo una perseverancia que todo esto que oyó le metió cizaña en su cabeza, pero él no dejó de creer en Jesús en todo el momento. Toda la gente estaba diciéndole y metiéndole, riéndose de él, y lo único que hizo fue obedecer a Jesús. No sabía para dónde iba, no sabía qué iba a hacer, no sabía que era imposible, posible para Jesús, pero él ciegamente tuvo perseverancia y lo que Jesús hacía, le pedía, hacía.
a pesar de todos los comentarios. Y eso es algo bonito y es algo que hay que tener en cuenta, la perseverancia que hay que tener en los padres, ¿no? Los papás son, iba a decir nosotros, no, pero los papás son la cabeza de los hogares, y si la cabeza del hogar no tiene perseverancia, pues entonces cómo va a estar en momentos de necesidad, en momentos de crisis, cómo va a estar el equilibrio en una casa, ¿no? Es un factor importante la perseverancia de Jairo, de un padre ejemplar. El tercer punto, y es uno de mis favoritos, es que puso a la familia como prioridad. Eso es algo sumamente importante. Jairo fue lo suficientemente papá para abandonar su posición de gobernador, fue suficientemente papá para olvidar todos sus prejuicios, su dignidad, lo que él era, lo que representaba, y fue suficientemente papá para olvidar la opinión pública, de ir con Jesús, de pedir la ayuda al maestro, al que era criticado por la sociedad, al que era llamado hereje. Fue suficientemente papá para olvidar todo eso a la hora de su necesidad familiar. Y puso encima de todo eso a Jesús, puso a su familia como prioridad. Y les puse aquí que eso demostró amor y preocupación por su hija, al acudir a Jesús en tiempos de necesidad. Y eso es un reflejo del cuidado y la protección que un papá debe brindar a su familia. Claro, sí, es eso como que dicen de la fortaleza, lo que vemos de un papá fuerte, esa protección, claro, pero esto es algo fundamental, eso es poner a tu familia como prioridad y sobre todo es acudir a Jesús en tiempos de necesidad por tu familia. Eso es un real cuidado y protección que se brinda a las familias. Y por último, la fe y confianza en Jesús. Vaya fe y confianza que tenía este cuate. Yo creo que de repente llegó a tener más fe y confianza que nosotros en ciertas ocasiones, y nosotros somos los cristianos. Pero qué fe y confianza en Jesús. Y antes de leer eso que está ahí, quiero explicar un poquito acerca de una costumbre, tradición judía que existía en esos momentos cuando alguien moría, en tiempos de duelo, porque los judíos tenían una tradición para todo. Y me sorprendió de esta. Versículo 38 del capítulo 5 de lo que estamos leyendo, dice: cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Okay, este alboroto vamos a explicarlo un poquito. Había una tradición, costumbres cuando moría familiares, amigos en tiempos bíblicos, no sé si aún se sigue haciendo, pero lo que estaba estudiando es, cuando alguien moría tenía que haber un griterío terrible con el propósito de dar a entender a los demás que alguien había muerto en la casa. Digo, no estoy diciendo que no es normal llorar cuando alguien muere, claro que es normal, pero o sea, lo que aquí hacían es, o sea, se tenían que reunir para hacer un grito, para hacer lamentos fuertes para que se escuchara por toda la vecindad de que, oye, alguien aquí murió, ¿no? Entonces, si tú estás cocinando un huevito y escuchas algo, es de que alguien murió allá, ¿eh? Era una tradición que se tenía que hacer, pero no solo eso, sino ellos literal en tiempos de duelo se arrancaban el pelo a mano o con lo que podían tener a la mano y se rasgaban las vestiduras. Pero ojo, suena loco, pero incluso el rasgarse las vestiduras tenía ciertas, o sea, se tenía que hacer bajo ciertas reglas y ciertas costumbres. El rasgar, o sea, mira, se hacía justamente antes de que el cuerpo se ocultara definitivamente de la vista, el rasgarse las vestiduras. Las vestiduras tenían que rasgarse hasta el corazón, es decir, se tenía que enseñar la piel. Aquí está. Pero no se debían rasgar por debajo del ombligo. Por padres y madres se rasgaba el lado izquierdo sobre el corazón, por otros familiares, primos, esos que tal vez no hacen mucho, del lado derecho. Y ojo, obviamente las mujeres tenían que rasgarse por atrás porque pues no iban a enseñar su pecho, ¿no? Pero se tenía que hacer bajo esas reglas y hasta había un tiempo. La ropa rasgada se llevaba puesta 30 días. Después de los primeros 7 días se podía zurcir lo que se había rasgado, pero de manera que pudieran reconocer claramente. Es decir, me lo medio coso, pero ojo, todavía mira, alguien murió hace poquito en mi casa, ¿no? Y después de los 30 días se podía coser adecuadamente la ropa. Y otra tradición en Israel, ¿cómo se llama? Grecia, en Roma, es que cuando moría alguien tenía que entrar un cuerpo, un ejército o una banda de flautistas y tenían que estar toda la velada
toque y toque y toque y toque y flautas a todo lo que da, más gritos. Entonces imagínense lamento de flautas, gritos terribles, gente rasgándose las vestiduras, quitándose el pelo. Era un momento muy oscuro en una familia. Y les digo esto, familia, porque la fe y confianza de Jairo fue una cosa bárbara, fue más allá, porque no le importó la multitud, como les dije, siendo él quien era, no le importó meterse entre ellos, mezclarse entre ellos. Suena feo, pero pues así es la realidad, sobre todo por quién era él. No le, ¿puedes poner la 10? No le importó con quién andaba Jesús, porque bueno, todavía el maestro dice, bueno, como que es hereje, pero tiene un cierto nivel, sí, sí es bueno, pero su gente, híjole, no es así, sí, sí, no, ni los menciones. Y no le importó dejar a su hija en fase terminal. Pero antes de dejar a su hija en fase terminal, Jairo claramente sabía que ya estaba a punto de morir su hija. Sabía que la única esperanza era ir con Jesús, pero sabía que en cualquier momento moría. Y en ese cualquier momento, si moría, sabía lo que se iba a armar en su casa, que iba a haber un descontrol. Y más si no estaba el jefe de la casa. Se iba a ir y él sabía que la gente iba a estar pelona tal vez cuando llegara, ¿no? Se iba a quitar lo del cabello, se iba a rasgar, iba a andar todo rasgado, iba a haber flautistas y sobre todo él, digo, con el dinero, el poder que se carga, pues imagínense los músicos que iba a llevar. Iba a haber un descontrol, iba a haber flautas y gritos, gente quitándose todo el pelo y él allá. Y tal vez ya la hija muerta. Pero él se aventó, tomó la decisión de ir y fue la última oportunidad que tal vez tenía para salvar a su hija y acertó por su fe y por su confianza en Jesús. Dejó a su hija, yo creo que, digo, Dios guarde, ojalá no, pero cualquier papá si un día está en esa situación, por nada del mundo deja a su hija, ¿no? Para buscar una solución. Yo creo, y más sabiendo si ya está en una fase terminal, yo creo que no se va de su lado, la abraza todo el tiempo para aprovechar los últimos minutos con ella. Pero Jairo, por alguna razón, tenía una fe extraordinaria y dejó a su hija en ese momento de crisis y fue buscando al maestro. Eso es sumamente ejemplar, sumamente para que reflexionar en esto. En momentos de crisis, ¿qué tanto estamos yendo con el Señor? En momentos de crisis, ¿qué tenemos que dejar para ir por completo con Dios? No suelto tantito esto porque como que tengo más confianza en que esto va a ser la solución, pero bueno, sí, oro tantito. Jairo no estuvo ni para allá ni para allá, estuvo completamente hacia el lado de Jesús. Y quiero cerrar con la pregunta para ustedes, padres, y como dije, para los que no son papás, sí, pero pueden ejercer una figura de paternidad espiritual. ¿Cómo se encuentra tu fe en Jesús en estos momentos? Si tuvieras que tener una crisis así, si tuvieras que pasar, ¿cómo estaría tu fe? ¿Sería como la de aquel gobernador de una sinagoga en Capernaum que decidió dejar todo, que dijo, ¿sabes qué? Si muere y yo sé que lo que se va a armar en mi casa, obviamente tal vez su esposa se le hizo de jamón por salir, ¿verdad? Yo creo que obviamente. Pero no le importó ni eso, ni la crisis de su hija, ni el cómo se iba a poner en su casa. Sabía que iba a ir por Jesús. Ahora, tuvo dos resultados al hacer esto Jairo. El primero es el que vemos aquí en la Biblia, y es que la hija no murió, la hija vivió, fue sanada por completo. Y la segunda, yo creo que a partir de ese momento la salvación entró a su casa. ¿Por qué? Porque cuando crecieron, obviamente yo estoy casi convencido de que la niña creció creyendo y siendo una seguidora fiel de Jesús por lo que vivió, pero por la fe, por las acciones de su papá. Y eso es algo muy importante porque es mucha responsabilidad, pero las acciones, tu fe, o sea, padre, que puedas tener, lo que vean tus hijos, tiene un impacto en sus vidas. Aquí la hija vio que su papá no le, o sea, sabía que su hija sabía que sí, él lo amaba, pero que se fue para buscar lo mejor para su hija y lo encontró en Jesús, ¿no? ¿Cómo lo encontró? Eso la Biblia no lo dice, pero era un gobernador de sinagogas. Tal vez había un comité de sinagogas, Jesús iba a todas las sinagogas, tal vez escuchaba lo que decía tal personaje llamado Jesús de Nazaret, y le conmovió y encontró una esperanza en él. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? Si está baja, ¿estás leyendo la palabra? Porque así como tal vez Jairo pudo haber escuchado en las sinagogas eso,
Tú tal vez no vas a escuchar en una sinagoga, en una iglesia, a Jesús tal cual, pero su palabra está en lo que es la Biblia, lo que todos tenemos en el celular, en las hojas. De ahí se alimenta nuestra fe. Es algo muy importante tener en cuenta en momentos de necesidad como papás, perdón, incluso para aquellos que no son. Esta fe que puedes llevar a sanidad, a lo más importante que es para uno, que es la familia, que es para los hijos, la esposa y la hija. Así que